Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. Como en cada programa vamos a empezar con una pregunta detonadora. ¿De verdad existen los desastres naturales? ¿De dónde surge esa idea tan conveniente de culpar al huracán, al río, al cerro o a la tierra que tiembla, mientras dejamos fuera a quienes tomaron decisiones sobre cómo debía crecer una ciudad, quién podía habitar una ladera, quién tendría drenaje o un sistema de alerta, quién viviría expuesto y quién protegido? ¿Por qué cuando ocurre una tragedia escuchamos frases repetidas como la naturaleza fue implacable o nadie podía preverlo? Y quizá la pregunta más profunda, ¿por qué algunas comunidades logran levantarse pronto mientras otras quedan atrapadas por años en el espesor de la vulnerabilidad? Esas preguntas no son solo técnicas ni meteorológicas, son históricas, políticas y sociales. Y son justamente el corazón de este episodio, porque detrás de cada huracán, inundación, incendio o terremoto, hay estructuras de desigualdad que preceden al desastre por décadas, incluso por siglos. Lo hemos visto en Libia, donde el colapso de 2 presas abandonadas multiplicó el impacto del ciclón; en Pakistán, donde 1/3 del país quedó bajo el agua; en Acapulco, donde Otis reveló en pocas horas un tejido urbano profundamente desigual. Lo vemos en Mozambique, en Filipinas, en Marruecos, en Turquía, en Haití. El fenómeno natural importa, sí, pero lo que realmente define la tragedia es la desigualdad acumulada. Soy José Gavino Castillo Flores y este es su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio donde tratamos de entender el mundo desde sus raíces, desde sus procesos profundos, desde aquello que a veces no parece estar en la superficie de la noticia. El objetivo de este programa es ofrecer una mirada crítica, accesible y rigurosa sobre los problemas del presente, siempre con la historia y las ciencias sociales como herramientas para pensar, contextualizar y cuestionar. ¿Por qué decidimos abordar hoy el tema de los desastres? Porque vivimos un momento en el que el clima extremo está intensificándose en todos los continentes, pero también en el que los discursos oficiales siguen culpando a la naturaleza mientras ocultan decisiones humanas y responsabilidades políticas. Porque cuando calificamos un desastre como natural, así entre comillas, estamos encubriendo desigualdades. Estamos desviando, por ejemplo, la mirada de los procesos que construyen vulnerabilidad. Y porque si queremos imaginar sociedades menos frágiles, necesitamos comenzar por nombrar bien el problema. Hoy, mientras el mundo enfrenta incendios en Grecia, Canadá, Chile o Australia, inundaciones en Sudán del Sur, India y Brasil y terremotos que golpean regiones ya debilitadas, toca preguntarnos qué parte de eso es naturaleza y qué parte es historia social y política, qué parte es azar y qué parte es el resultado de modelos económicos, decisiones urbanas y prioridades políticas. En este episodio, entonces, vamos a desarmar la idea de que los desastres son inevitables. Vamos a revisar su historia, su dimensión social, sus responsables y las maneras diversas en que las personas resisten, construyen y reclaman justicia. Porque entender cómo se produce un desastre es también un acto de memoria, de dignidad y de futuro. Comprender por qué seguimos llamando natural a lo que en realidad es producto de decisiones humanas, necesitamos mirar hacia atrás. La forma en que nombramos un desastre y la responsabilidad que atribuimos o borramos no nació con los huracanes modernos ni con la meteorología satelital. Es un relato con historia, con ideologías y con silencios. Y entender ese pasado es clave para saber por qué, todavía hoy, cuando ocurre una tragedia, la naturaleza aparece como la única culpable.
Con esa perspectiva, comencemos por el origen del concepto mismo. Cuando empezamos a hablar de desastres naturales, quiénes definieron esa narrativa y qué intereses estaban en juego. La idea de que los desastres son naturales parece obvia, casi intuitiva. Sin embargo, es una construcción histórica relativamente reciente. Durante siglos, las sociedades interpretaron las catástrofes a través de marcos religiosos o cosmológicos. Por ejemplo, los señalaban como castigos divinos, señales del cielo, advertencias morales, etc. Pero fue en el tránsito hacia la modernidad, es decir, entre los siglos XVIII y XIX, cuando comenzó a instalarse el relato de que la naturaleza era la única responsable y que la humanidad, como observadora externa, solo podía reaccionar ante su fuerza impredecible. Uno de los momentos más influyentes para esta transformación conceptual fue el terremoto de Lisboa de 1755, un evento que no solo sacudió la tierra, sino la cultura intelectual europea. La devastación, que incluyó incendios, tsunami y decenas de miles de muertos, alimentó un debate filosófico crucial. ¿Eran los desastres voluntad divina, tragedias naturales o fallas humanas? Filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant discutieron intensamente sobre ello. Rousseau, por ejemplo, argumentó que lo que agravó la tragedia fue la decisión de concentrar población en zonas vulnerables y construir viviendas frágiles. Una intuición muy moderna, hay que decirlo, sobre la relación entre urbanismo y riesgo. Pero en el ascenso del pensamiento ilustrado y el positivismo del siglo XIX, terminó consolidándose una lectura que separaba radicalmente naturaleza y sociedad, asignando la culpa al fenómeno físico y no a la organización humana del espacio. El siglo XIX además consolidó una forma colonial de explicar la catástrofe. En varias regiones del Imperio Británico, como India y partes de África Oriental, las sequías y hambrunas fueron presentadas como tragedias inevitables, aun cuando fueron agravadas por políticas coloniales que reorientaron la agricultura hacia monocultivos para exportación. Esto debilitó obviamente sistemas comunitarios de almacenamiento de alimentos y limitó la movilidad humana. La historiografía contemporánea ha mostrado cómo las grandes hambrunas del siglo XIX, en particular las de la India, de 1876, 1878, y la de China, de 1877 y 1878, se volvieron más letales por la combinación de despojo colonial, impuestos asfixiantes y la imposición de mercados que desmantelaron prácticas locales de resiliencia. Pero en los relatos oficiales de la época, la culpa recayó siempre en la sequía, así a secas, y en los caprichos del clima monzónico, como solía decirse. A finales del siglo XIX y principios del XX, con el auge de las ciencias naturales y la ingeniería moderna, el discurso del desastre natural tomó una forma institucional. Los gobiernos comenzaron a privilegiar explicaciones técnicas, la intensidad del huracán, la magnitud del terremoto, la cantidad de lluvia que caía. Esto, como se imaginan ustedes, permitió avances científicos importantes, pero también desplazó la mirada social, ¿sí?, hacia lo meramente técnico y natural. Si la causa era la naturaleza, pues el Estado podía evitar discutir la desigualdad, la pobreza urbana y la negligencia política y centrarse solo en lo inestable, la fuerza, lo implacable de la naturaleza. En el Caribe, por ejemplo, los huracanes eran estudiados como fenómenos meteorológicos aislados, sin considerar la realidad de las plantaciones esclavistas o las viviendas precarias de las poblaciones afrodescendientes. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos con el huracán de Galveston en 1900, donde la devastación afectó sobre todo a quienes vivían en zonas bajas y sin protección, pero el relato institucional insistió en la excepcionalidad del fenómeno y no en la estructura social que amplificó sus efectos. La segunda mitad del siglo XX trajo nuevos debates. Con el surgimiento de la teoría del riesgo, en geografía y sociología, varias investigadoras e investigadores comenzaron a insistir: un desastre no es el evento natural, sino la vulnerabilidad acumulada ante este. Esta idea, sin embargo, sigue sin permear del todo en los discursos políticos incluso actuales. Todavía hoy,
Gobiernos y medios recurren a la narrativa del desastre natural porque resulta cómoda. Borra responsabilidades, diluye causas estructurales y refuerza la idea de que algunas tragedias son inevitables. Este mito, el de la naturaleza como única responsable, es en realidad un legado histórico que favorece al poder. Y para entender cómo se traduce en desigualdad contemporánea, necesitamos pasar del origen del concepto a su impacto en la vida cotidiana. Ese pasado, hecho de interpretaciones, silencios y decisiones políticas, no quedó atrapado en los libros de historia. Sigue vivo en la forma en que construimos ciudades, en cómo distribuimos servicios básicos, en quienes acceden a infraestructura resistente y quién habita, por necesidad, los espacios más frágiles. La idea del desastre natural no solo moldeó discursos, también moldeó territorios y desigualdades que se han ido acumulando como capas invisibles. Por eso, para entender plenamente cómo se produce una tragedia, necesitamos mirar no solo el evento extremo, sino las condiciones sociales que lo vuelven catastrófico. En otras palabras, antes del desastre siempre hay vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad se construye históricamente. Con esta mirada, avancemos pues hacia el presente para responder una pregunta clave: ¿quiénes son los más expuestos y por qué? Si algo nos enseñan los estudios contemporáneos sobre riesgo, es una idea sencilla pero muy incómoda. Los desastres no comienzan cuando el huracán toca tierra, cuando la lluvia cae y se acumula o cuando la corteza se rompe. Empiezan mucho antes, en la forma en que distribuimos el espacio, el acceso, el agua, el drenaje, la vivienda, las oportunidades en general. La vulnerabilidad es, pues, la verdadera estructura de este desastre. La vulnerabilidad tiene componentes materiales: infraestructura, urbanización, sistemas de alerta, pero también componentes sociales: desigualdad, pobreza, corrupción, negligencia estatal, racismo ambiental, exclusión histórica. Por eso no es casual que los mismos grupos sociales sean los más afectados en todas partes. Los más pobres, los habitantes de las periferias, los pueblos indígenas, las mujeres, las comunidades racializadas, quienes dependen de trabajos informales e inseguros. Quizá uno de los casos más ilustrativos de las últimas décadas sea Pakistán, en 2022, cuando las lluvias, excepcionales dijeron, provocaron inundaciones que dejaron más de 7 millones de desplazados y un tercio del territorio bajo el agua. Pero el verdadero desastre no fue el volumen de lluvia, fenómeno excepcional, sí, pero explicado por el calentamiento global, que también tiene nombres y apellidos, por cierto, sino que esto se ocasionó por las condiciones previas: asentamientos en zonas de alto riesgo, falta de drenaje, deforestación, canales obstruidos, políticas agrícolas que aumentaron el estrés hídrico y un Estado débil para la prevención, pero fuerte para declarar emergencias tardías. Y bueno, podríamos llevar esto también no solo a Pakistán, sino a buena parte del globo, cuando ocurren dichos desastres y la manera en que las autoridades afrontan dichas problemáticas. Ahí está la clave. El desastre extremo golpea donde la vulnerabilidad se acumuló durante décadas. Algo similar, por ejemplo, ocurrió en Mozambique, particularmente tras el paso del ciclón Idai en 2019. La magnitud del ciclón fue enorme, pero la vulnerabilidad era aún mayor. Miles de personas habitaban terrenos inundables, la infraestructura eléctrica era frágil, la pobreza estructural limitaba opciones de movilidad y las viviendas carecían de materiales resistentes. En ese contexto, el ciclón no fue solo viento y agua, sino la activación de un sistema desigual que ya estaba al borde del colapso. En Filipinas, uno de los países más expuestos al riesgo climático, los ciclones devastadores como Haiyan de 2013 muestran el mismo patrón. No es solo la intensidad del evento, sino la distribución desigual del territorio. Quienes viven en casas improvisadas cerca de la costa, muchas veces por expulsión económica hacia zonas de riesgo, son los primeros en perderlo todo. En cambio, zonas elevadas, urbanizadas y con mejor infraestructura sufren impactos menores. La naturaleza es la misma, lo que cambia es quién puede protegerse. Y si miramos hacia América Latina, híjole, el caso reciente de Acapulco, en México, tras el huracán Otis, en 2023 revela con crudeza esta misma dinámica. Aunque la intensificación del huracán fue extraordinaria,
un fenómeno acelerado por condiciones oceánicas favorables al calentamiento global, el desastre respondió a factores previos, años de urbanización sin control, turismo que presionó el crecimiento hacia laderas inestables, desigualdad extrema entre zonas hoteleras y colonias populares, falta de sistemas de alerta adecuados, infraestructura eléctrica frágil y corrupción en permisos de construcción, lo cual es muy común en estos espacios. La tragedia, por tanto, no fue repentina. Hay que quitarnos esa idea. La tragedia fue acumulada. En África del Norte, la devastación en Derna, Libia, en 2023, mostró otro rostro de la vulnerabilidad, el colapso institucional. No fue simplemente una tormenta, sino el resultado de presas abandonadas, falta de mantenimiento durante décadas, ausencia de un Estado funcional y una crisis política que impidió tomar decisiones mínimas de prevención. La tormenta activó una vulnerabilidad que era, en sí misma, política. En todos estos casos, la pregunta nunca es qué hizo la naturaleza, sino qué condiciones humanas hicieron tan letal el impacto. Y la respuesta suele ser la misma: la desigualdad social, decisiones de urbanización mal tomadas, infraestructura deteriorada, políticas extractivas, falta de planeación, prioridades económicas por encima de la prevención, etc. Porque la vulnerabilidad no es natural, es producida, lo hemos dicho en este programa. Es el resultado de historias largas de colonialismo, desigualdad, racismo, centralización, abandono estatal y economías basadas en la explotación de territorios y de personas. Un desastre es, en esta perspectiva, un espejo que revela cómo vive cada sociedad y a quién decide dejar expuesto. Y aunque estas condiciones explican quién pierde más, todavía nos falta una pieza fundamental: cómo responden los gobiernos, los mercados y las élites cuando el desastre ya ocurrió. Ahí comienza otra historia, la de la reconstrucción, la negación y el reparto desigual de los recursos. Toda esta vulnerabilidad acumulada, hecha de decisiones históricas, desigualdad urbana, negligencia estatal y abandono estructural, explica quién sufre más cuando llega un huracán, un terremoto o una inundación. Pero el desastre no termina cuando cesa la lluvia o cuando la tierra deja de temblar. En realidad, ahí comienza otra historia, la que pocas veces se cuenta con el mismo detalle: la del poder, la de las decisiones posteriores, la de quién recibe ayuda y quién queda al margen, la de las narrativas que moldean la memoria de la tragedia. Si la vulnerabilidad explica quién pierde más, la política explica quién reconstruye, quién se beneficia, quién queda olvidado y quién termina convertido en una estadística silenciosa. Y en esa dimensión, la de la respuesta, la reconstrucción y la disputa por el relato, también hay profundas desigualdades globales. Con esa idea en mente, avancemos a la última parte de este episodio para explorar cómo, después del desastre, entran en juego la negación, el control de la narrativa y la reconstrucción desigual. Cuando las cámaras llegan y los titulares estallan, casi siempre escuchamos la misma frase: la naturaleza fue implacable, nos dicen. Es una manera de cerrar rápido la conversación, de evitar preguntas sobre responsabilidades humanas, de fijar un relato donde nadie, ninguna autoridad, ningún gobierno, ningún modelo económico parece tener culpa. Pero en cuanto el desastre termina, comienza una disputa silenciosa y decisiva: ¿quién controla la narrativa y quién controla la reconstrucción? La negación tiene formas sutiles. Una muy común es insistir en que el evento fue imprevisible. Esto exonera de entrada a las autoridades, desplaza la mirada hacia el fenómeno físico y deja sin respuesta las advertencias previas de comunidades, académicos o instituciones locales. Lo vimos con claridad en Turquía en 2023, cuando un devastador terremoto sacudió la región de Kahramanmaraş. Aunque los sismos no pueden ser evitados, sí pueden mitigarse sus efectos. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron irregularidades en permisos de construcción, corrupción en procesos de inspección y prácticas que permitieron levantar edificios vulnerables en zonas sísmicas críticas. La narrativa oficial intentó, en un primer momento, reducir la tragedia al poder de la naturaleza, mientras las familias señalaban que lo que colapsó no fue solo la tierra, sino un sistema completo
de regulación y vigilancia. Algo parecido ocurrió en Filipinas, donde tras el supertifón Haiyan que mencionábamos de 2013, uno de los más poderosos jamás registrados, el Estado tardó en reconocer la magnitud del desastre y la distribución de ayuda se vio atravesada por desigualdades regionales y políticas. Las comunidades más pobres, ubicadas en zonas costeras, fueron las últimas en recibir apoyo, y mientras la narrativa oficial hablaba de la fuerza del viento, organizaciones locales insistían: la verdadera tormenta era previa, hecha de pobreza, viviendas precarias, deforestación y años de negligencia institucional. En Estados Unidos, el huracán Katrina de 2005 mostró también con crudeza esta dimensión política. La destrucción de Nueva Orleans no fue solo producto de un huracán fuerte, sino el colapso de diques mal mantenidos, de décadas de racismo estructural que expulsaron a comunidades afroamericanas hacia zonas inundables y de una lenta respuesta gubernamental que dejó a miles sin rescate durante días. La reconstrucción también fue desigual. Mientras algunas zonas recibieron inversiones rápidas, otras quedaron estigmatizadas, despobladas o sujetas a procesos de gentrificación disfrazados de recuperación urbana. Es decir, el desastre no solo destruyó hogares, sino que reconfiguró la ciudad según prioridades económicas, muchas veces ajenas a quienes las habitaban. En América Latina, la reconstrucción posterior a terremotos o huracanes reproduce patrones similares. Tras el huracán Mitch de 1998, comunidades enteras en Centroamérica quedaron fuera de los planes de recuperación, especialmente en zonas rurales e indígenas. La ayuda internacional llegó, pero también llegaron intereses externos que aprovecharon la tragedia para promover proyectos de infraestructura o modelos agrícolas que no necesariamente respondían a las necesidades locales. En Mozambique, después del ciclón Idai que mencionábamos, organizaciones internacionales advirtieron que algunas zonas nunca fueron reconstruidas adecuadamente, no porque fuera imposible, sino porque no eran consideradas prioritarias dentro de agendas nacionales o internacionales. La lógica del mercado, qué lugar es rentable, qué proyecto atrae inversión, termina decidiendo quién recupera la vida y quién queda atrapado en una crisis permanente. Sin embargo, no todo es abandono. Hay ejemplos valiosos de resistencia y prevención. Bangladesh, uno de los países más vulnerables al cambio climático, ha desarrollado, por ejemplo, sistemas de alerta temprana, refugios ciclónicos y estrategias comunitarias que han reducido drásticamente las muertes por ciclones en comparación con décadas previas. Cuba, con un modelo robusto de defensa civil, ha enfrentado huracanes intensos con respuestas rápidas y organizadas que priorizan la vida humana. Y en Japón, la infraestructura antisísmica y la cultura de prevención muestran que los riesgos no desaparecen, pero sí se pueden enfrentar con responsabilidad colectiva. Estos casos demuestran que el desastre no es inevitable, es político. La reconstrucción puede profundizar las desigualdades o puede corregirlas. Puede ser un negocio o puede ser una apuesta por la vida. Puede repetir el patrón o romperlo. Y al final todo regresa a la misma pregunta que abrió este episodio. ¿Quién decide qué vidas valen más cuando la naturaleza empuja y la historia revela sus fracturas? Porque después de revisar la historia del concepto, las estructuras de vulnerabilidad y las decisiones de poder que modelan la reconstrucción, queda claro que lo que llamamos desastre no es un episodio aislado, sino un proceso que atraviesa siglos, territorios y desigualdades. Cuando las luces de los noticieros se apagan y los titulares pasan a otro tema, lo que permanece son las huellas sociales del impacto y las vidas que quedaron marcadas por decisiones que no se tomaron. Es en este punto, cuando el evento termina y las responsabilidades comienzan a difuminarse, donde la historia, las ciencias sociales y la memoria colectiva se vuelven esenciales, porque entender el desastre es también un acto de verdad y de justicia. Con esto, pues, vamos a llegar prácticamente a la conclusión de este programa. Al mirar con detenimiento los huracanes, terremotos, inundaciones e incendios que han marcado la historia reciente del mundo, hay algo que se vuelve evidente. La naturaleza inicia el fenómeno, pero son nuestras estructuras sociales y urbanas las que deciden su impacto.
Un desastre, en su sentido más profundo, es la intersección entre un evento extremo y la vulnerabilidad construida a lo largo del tiempo. Eso me gustaría que fuera una idea que quedara muy bien fijada en este episodio. Por eso, cuando decimos desastre natural, entre comillas, estamos nombrando apenas la mitad de la historia y casi siempre la parte menos incómoda. En suma, a lo largo de este episodio vimos cómo el concepto de desastre natural tiene raíces históricas que van desde el terremoto de Lisboa hasta los discursos coloniales que presentaban las hambrunas y sequías como fatalidades inevitables. Es un relato que se consolidó en la modernidad cuando la ciencia, la ingeniería y los estados nacionales optaron por separar artificialmente naturaleza y sociedad. Esa separación ha sido útil para administrar responsabilidades, pero ha tenido un costo enorme. Ha ocultado desigualdades, silencios, negligencias y decisiones políticas que amplifican la tragedia. También vimos que la vulnerabilidad no surge por generación espontánea, es producto de decisiones y omisiones que se acumulan a lo largo de la historia. ¿Dónde se permite construir? ¿Qué infraestructuras se mantienen? ¿Quién tiene acceso a servicios básicos? ¿Qué territorios se consideran sacrificables, entre comillas? ¿Y qué vidas son vistas como prescindibles, también entre comillas? En la lógica del desarrollo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando un huracán arrasa un barrio costero en Filipinas, cuando un sismo derrumba edificios mal regulados en Turquía o cuando presas abandonadas colapsan en Libia, lo que estamos observando no es solo un fenómeno natural, sino las huellas de proyectos económicos, políticas de exclusión, desigualdades raciales y territoriales y décadas de abandono estatal. Y quizás lo más revelador es que el desastre no termina con el impacto inicial, continúa en la reconstrucción, decíamos, en quién recibe ayuda primero, quién queda fuera de los diagnósticos, quién es desplazado en nombre del progreso y qué intereses se activan cuando una tragedia abre la puerta a inversiones, contratos y reconfiguraciones urbanas. La reconstrucción en muchas ocasiones, habría que apuntarlo, es un segundo desastre para quienes ya vivían en la cuerda floja. Sin embargo, también hay experiencias, decíamos, que muestran otros caminos. Las estrategias comunitarias en Bangladesh para enfrentar ciclones, los sistemas de alerta y la cultura de prevención en Japón, la organización social en Cuba o los procesos locales de resistencia y reconstrucción en muchas regiones de América Latina y África. Estas experiencias demuestran que la vulnerabilidad es modificable, que el riesgo no es un destino y que la prevención es sobre todo una decisión de justicia social. Por eso, volver a las preguntas que planteamos al inicio era imprescindible. ¿Quién vive en las zonas más expuestas y por qué? ¿Por qué aceptamos como natural, así entre comillas, aquello que es claramente resultado de decisiones humanas? ¿Qué modelos económicos y políticos seguimos normalizando, aun cuando producen tragedias evitables? Y sobre todo, ¿qué podríamos cambiar si reconociéramos que la desigualdad es el verdadero epicentro de muchos desastres? En un mundo donde los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes, la historia, las ciencias sociales y la memoria ambiental no son un lujo intelectual, son herramientas para reorientar nuestras prioridades y para reconocer con claridad y responsabilidad que proteger la vida es siempre una decisión colectiva. Nombrar bien el desastre es, para este programa, el primer paso para lograr una transformación. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este episodio donde vimos que los desastres no empiezan con la tormenta, sino con las desigualdades que las preceden. Pensar estos temas desde la historia y las ciencias sociales nos recuerdan que la vulnerabilidad no es un destino, sino una responsabilidad política. Soy José Gabino Castillo Flores y esto fue de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Gracias por escuchar y por seguir construyendo este espacio crítico y necesario. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.